Dice así la palabra de Dios en el 41:10. Dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice el 13 así, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. Entonces, mis amados hermanos, les decía, Dios le decía esto a Israel, se lo dijo muchas veces, constantemente se lo dijo a Josué también, le dijo, no te dejaré y no te desampararé. Una vez le dijo esas palabras a Josué. Son palabras que se aplican para nosotros también. Créame que hasta el día de hoy Dios sigue diciéndonos a nosotros, esas palabras son para ti también, palabras como esta, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, estaré contigo todos los días de tu vida. Miren, hermanos, hemos tenido un año muy difícil y todavía no termina. El otro día platicaba con mi esposa y yo le decía, una de las cosas que más alerta, más me causa inquietud es que todavía le falta al 2020. A lo mejor todavía perdemos más personas, más seres queridos. No lo sabemos. Todavía le falta y parece que en nuestro interior hay un deseo de que ya termine este año, ¿no? Ya que se vaya el 2020. Hermanos, no sabemos que venga el 2021. No lo sabemos. El mañana no es nuestro, no nos pertenece a nosotros. Pero un día llegaron unos familiares a mi casa, era en enero, y nos dijeron, el sábado fue un profeta a nuestra iglesia. Y nos dijo, este año es el año 2020, es el año de la visión, de la prosperidad. Creo que le falló. Creo que no le atinó. ¿Ha sido un año de muchas lágrimas o estoy mintiendo? ¿Ha sido un año de muchos miedos o acaso usted no ha sentido miedo alguna vez? Ha sido un año, mis amados hermanos, de mucha meditación. Ha sido un año que hemos tenido que acudir a Dios tal vez como nunca antes lo habíamos hecho, porque el miedo nos ha agobiado, porque el temor se ha hecho presente, porque ha habido tantas y tantas cosas que nos han hecho ir a Dios buscándole con una sinceridad que a lo mejor tenía tiempo que no le buscaba. Entonces, en el mensaje del día de hoy, mis amados hermanos, yo quiero hablarles acerca de que se puede, mis amados hermanos, enfrentar todo lo que este año nos ha sobrevenido. Sí se puede. Y hay quien puede decir, pero hubo pérdida, ya perdí a alguien. ¿Cómo vienes a decirme eso? Se puede. Claro que se puede enfrentar todo lo que este 2020 nos ha presentado y tal vez nos siga presentando. Se puede, mis amados hermanos. Y el día de hoy yo quiero hablarles de cómo podemos seguir adelante, podemos seguir caminando y cómo podemos seguir avanzando en un 2020 que ha sido muy, pero muy difícil, muy complicado. No es la primera situación que se le viene a la humanidad de esta. Hay que recordar la llamada fiebre negra, la fiebre o peste negra, la fiebre negra, la fiebre bubónica se le llamó también. Fue una situación muy complicada en la que cuando comenzó había 80 millones de europeos y cuando terminó quedaron 20 millones de europeos. Acabó más o menos con el 70% de la población de Europa y fue una peste que duró 100 años para terminarse. No estamos en una situación así, pero sí estamos en una situación difícil, y es que el 2020, mis amados hermanos, no solo ha presentado enfermedad, se han venido muchas cosas, más que cualquier otro año. Este año, les decía una vez en una predicación, ha marcado la vida de muchos. Es más, me atrevo a decir que este año ha marcado y va a marcar a toda la humanidad. Viene un tiempo, mis amados hermanos, de cambio para el mundo y está cerca. Viene un tiempo en donde
Un personaje se va a hacer presente y va a tomar el gobierno del mundo entero. Y yo creo que todo esto es preparación para lo que viene. Preparación para aquello que viene, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, podemos hacerle frente a un 2020 que ha sido devastador para muchos? El otro día miraba un mensaje en Facebook y una persona decía, es que estoy destrozada, ya se fue mi papá, ya se fue mi mamá, ya se fue una hermana y ahorita está malo un hermano, está a punto de morir. Así de crítico ha sido para muchos este 2020. Mas sin embargo yo les digo una cosa que ya saben y solo se la recuerdo, todos lo sabemos los hijos de Dios. Nosotros tenemos esperanza, aún en medio de todo lo que golpee a esta humanidad. Pobre las personas que andan allá afuera sin esperanza alguna, que no tienen a dónde acudir, porque nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida siempre hemos tenido un lugar a donde ir. Siempre hemos tenido con quién ir. Siempre hemos tenido la fe y la esperanza de que hay alguien que puede escuchar nuestro clamor, escuchar nuestra necesidad y hacerse presente en medio de esa situación. Y les repito, y aunque la muerte se haga presente, no quiere decir que Dios no esté ahí. Este año ha golpeado mucho a la familia Monreal esta situación. Sin embargo, Dios, creo que en medio de todo, ha estado con ellos. Ha estado con ellos. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos darle frente? ¿Cómo podemos caminar? ¿Alguno de ustedes, hermanos, tiene miedo? ¿O ha tenido miedo en lo que va del año? Hermano, yo estaba con Isaac. ¿Y sabe qué? Se me venían tantas cosas a la cabeza. Porque anda la muerte por todos lados. De verdad. Anda la muerte por todos lados. Se me venían tantas cosas a la cabeza. Le hablé al pastor. Gracias a Dios tenemos un pastor que acude rápido. Que no lo deja así. Él llegó y cuando me habló por teléfono yo me quebranté. Y siempre trato de tranquilizarme, siempre trato de respirar profundo cuando hablo con alguna persona que estoy en una situación difícil. No pude, hermano. No pude. Me quebranté completamente. Pero a veces se nos olvida, aunque seamos hijos de Dios, se nos olvida un poquito que hay alguien poderoso, grandioso y maravilloso, que está al cuidado de nosotros, que no nos deja y no nos abandona, y aunque haya dolor, y aunque haya enfermedad, y aunque haya temores, y aunque haya angustias, y aunque venga lo que venga, siempre ha estado y va a estar con nosotros. Mire, para enfrentar todo esto que estamos viviendo, les digo, porque el 2021 puede ser lo mismo, puede mejorar, más vienen cosas difíciles para el mundo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo final. Porque en cualquier momento, en cualquier instante, entre las nubes, la gloria de Dios se hace presente y el Señor nos levanta de esta tierra. En cualquier momento, mis amados hermanos, estamos tan cerca, pero tan cerca de que el Señor cumpla la promesa de que viene por una iglesia que lavó, que limpió, por una iglesia que le pertenece. Estamos tan cerca, mis amados hermanos, que en la tierra tienen que pasar cosas difíciles. Mas sin embargo, no es que Dios diga, van a suceder cosas difíciles en los tiempos finales y ustedes van a tener que lidiarlos solo. No, claro que no. El Señor nos da promesas, el Señor nos habla constantemente, el Señor en su palabra nos hace ver que en esos momentos tan difíciles no vamos a estar solos. Y que Él nos va a dejar herramientas que nosotros vamos a poder tomar para afrontar todo aquello que venga y golpee a la humanidad, al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros.
para afrontar todo lo que hemos estado viviendo, mis amados hermanos, primeramente creo que hay que depositar nuestra confianza completamente en Dios. Un 2020 difícil, complicado, y creo que si algo hemos aprendido, tenemos que aprender en este 2020, es que necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar plena y completamente en Dios. Necesitamos saber, entender profundamente, que nuestro corazón esté entendido de que hay que poner nuestra confianza en Dios. De que cuando llega el miedo hay que confiar en Dios. De que cuando creemos que un hijo se puede ir hay que confiar en Dios. De que cuando creemos que una pareja nuestra, una esposa o nuestro esposo se puede ir, confiar en Dios. De que cuando haya escasez en la casa hay que confiar en Dios. Que cuando venga el miedo, la angustia, la tribulación o los ataques de Satanás, hay que confiar en Dios. Y Él es el único que hace posibles todas las cosas. Hay una expresión que se dice mucho y que no la comparto mucho. Hay veces que dicen, es que Dios no te da más de lo que puedas soportar. ¿Saben qué? Yo creo que Dios sí permite a veces más de lo que podemos soportar. Cuando el apóstol Pablo le escribe una carta, una de las cartas me parece que a los Corintios, en esa carta, parafraseándole las palabras de Pablo, dice algo así: gracias por sus oraciones. En el camino tuvimos tantas tribulaciones que superaron nuestras fuerzas y creíamos que no íbamos a poder. Esas fueron palabras de Pablo. Creo que Dios en ocasiones sí permite más de lo que podemos. Pero aquí lo interesante es que cuando hay algo que supera nuestras fuerzas, Dios lo hace posible con sus fuerzas en nosotros. Claro que sí. Por supuesto que sí. Para que no nos gloriemos y digamos, es que todo está en mis fuerzas. Para que no vayamos con Dios y le digamos algún día tal vez, es que todo lo que se me ha sobrevenido lo he podido superar yo con mis fuerzas. Claro que no. Yo hasta el día de hoy puedo decir, ha habido cosas que no he podido superar y las he superado porque Dios ha estado conmigo y ha hecho que yo haya superado aquellas cosas que han estado por encima de mis posibilidades. Hay que depositar en Dios nuestra confianza completamente. Este 2021, si hay un cristiano que termine este año y no haya aprendido a depositar su confianza en Dios, fue un año completamente desperdiciado. Si algo Dios ha querido en este año es, pueblo, confía en mí, completamente en mí. En esos momentos de incertidumbre y de temor, pon tu confianza en mí. ¿Sabe quién ponía qué iglesia? La iglesia ha tenido muchos periodos, ¿verdad? Unos muy buenos, otros como la iglesia de la iglesia medieval, que fue una iglesia en donde hubo muchas cositas, ¿verdad? Empezaron a surgir muchas doctrinas heréticas y luego, pero la iglesia primitiva y la iglesia perseguida, esos dos periodos de iglesia fueron las iglesias más ejemplares, en donde el evangelio se expandió más y en donde en verdad había cristianos que verdaderamente eran cristianos, porque si no les costaba la vida, si no se morían, los echaban al coliseo, los devoraban las fieras. Era complicado ser cristiano en ese tiempo, era muy difícil. Y en ese tiempo había que confiar en Dios completamente. No había más, hermano, no había más. El cristiano de la iglesia moderna y de la iglesia apostólica, o de la iglesia del primer siglo, tenían que confiar en Dios completamente. Y sabían que en cualquier momento podían morir. Podían ser azotados, podían ser latigueados, podían ser apresados. Y ellos tenían que confiar en Dios. Los misioneros que andan en países musulmanes, hermanos, tienen que tener completamente su confianza en Dios, sabiendo que en cualquier momento les cortan la cabeza.
Los misioneros que andan en la sierra, en África, donde no hay medicamento, hay que poner la confianza en Dios completamente, porque no hay cómo tomar una medicina cuando andas enfermo. Y hay que confiar en Dios. Si algo Dios ha querido en este año, es que la iglesia confíe en Él y no en sus propias fuerzas. Entonces, mis amados hermanos, miren lo que dice el Salmo 56:3. Fíjese, dice así: en el día que temo, yo en ti confío. Este año ha sido un año de mucho miedo, hermano, y no me diga que aunque sea un instante de lo que va del año, aunque sea un segundo, no ha tenido temor. Les decía que ayer tenía mucho que no me asustaba tanto. Pero Dios quiere que todos esos miedos los depositemos en Él. Somos de carne y de hueso y siempre vamos a tener algún temor. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, las cosas son muy diferentes. Son muy distintas. El que habita el abrigo del Altísimo dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y esperanza mía. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Un salmo en el cual nosotros encontramos una persona que, si lo vemos así general, el mensaje de ese salmo es: puedo sentir temor, puedo estar pasando por momentos difíciles, puedo estar pasando por valle de sombra de muerte, puedo estar pasando situaciones que me atemoricen, que me angustien, que me aflijan, pero voy a poner mi confianza en Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay que confiar en Dios. Yo le exhorto a confiar en Dios, a poner su confianza en Dios completamente. Y también a que alimenten la esperanza. En los momentos más difíciles de la iglesia, siempre ha habido esperanza. Cuando, mis amados hermanos, la iglesia era perseguida tremendamente y los emperadores romanos eran crueles con los que se decían ser cristianos, al grado que no les importaba echarlos o arrojarlos a los leones, aunque fueran niños, aunque fueran jovencitos, sin piedad lo hacían. Les cortaban la cabeza. Había algo muy popular en aquel tiempo que se llamaba empalar. Era una muerte horrible para los hijos de Dios. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia en los momentos más críticos siempre ha tenido esperanza. Siempre ha tenido esperanza. Y ¿sabe una cosa? Nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Y es nuestro Dios. Mire, Salmo 31:24, se lo voy a leer también. Dice así: esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová. La esperanza del Hijo de Dios es Dios. Y nuestra esperanza está en Dios. Y nuestra esperanza se hace fuerte en todo y todas las promesas que Dios dejó para nosotros. No me vaya a decir que ninguna de las promesas que hay en la Biblia para los hijos de Dios, o sea para nosotros, algún momento crítico que ha estado viviendo no le ha traído esperanza. Nunca se me olvida, y siempre me repito algo que Dios me dijo hace años. Porque Dios habla de muchas maneras. Lo hemos dicho, lo hemos oído, que Dios habla a través de su palabra, que Dios habla en un canto, que Dios habla en una predicación, que Dios habla en un estudio, que Dios tiene un sinnúmero de formas de hablar, pero también habla al corazón.
De esos momentos en que tú dices, es que Dios me habló. ¿Pero cómo te habló? No lo explico, no sé explicarlo, pero no me quedó duda de que Dios me habló al corazón. Y hace años el Señor hablaba y ministraba a mi corazón y me decía esas palabras que les dije en un principio, en un momento difícil de mi vida, siendo un jovencito todavía, recién convertido en el cristianismo, que me vinieron las primeras situaciones difíciles. Las palabras de Dios en un servicio a mi corazón fueron: no te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Y esas palabras han retumbado una y otra vez por años en mi corazón y en mi mente en los momentos en los que he tenido más angustia. Estaba acostado, como a las 2 de la mañana, estaba acostado en el IMSS en el 66, hace ya algunos años que me accidenté. Estaba acostado, habíamos como 6 personas en ese cuarto, solo, todo serio y tranquilo. Me empezó a dar un temor, me empezó a dar una incertidumbre y de repente sentí nuevamente esas palabras: yo te dije, no te dejaré y no te desampararé. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Necesitamos ir alimentando la esperanza que Dios nos da. Una esperanza, mi amado hermano, que va más allá de la misma muerte. Por eso les digo, la muerte puede hacerse presente y no quiere decir que Dios o no cumpla, o no esté con nosotros, o no nos quiera, o nos haya hecho a un lado. No quiere decir eso. Simple y sencillamente, hay cosas que a veces no entendemos o no comprendemos. Porque en ocasiones el ser humano quiere que las cosas sean como Él quiere que sean. Mas sin embargo, las cosas tienen que ser como Dios quiere que sean. Aunque a veces no sean como nosotros queremos que sean. No sé si me expliqué o hice todo bola, pero creo que sí me expliqué. ¿Sabe una cosa? Necesitamos ver las promesas que Dios nos ha dejado y entender que hay unas que se han hecho activas y se hacen presentes en nuestra vida constantemente, pero hay promesas, mis amados hermanos, tan preciosas y que en estos tiempos tan difíciles pueden traer aliento a nuestra vida. Pueden traer aliento a nuestra vida. Y una de ellas es que pronto, no falta mucho, para que ya no nos preocupemos por enfermedad, por dolencias, por perder a un familiar. Que no nos preocupemos, mis amados hermanos, por la economía. Que no nos preocupemos absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de la presencia de aquel que un día murió por nosotros en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Y esa esperanza debe de traer confianza en estos momentos y en estos tiempos. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos no dicen conmigo, cómo quisiera que mejor ya viniera el Señor por nosotros? No hay nada en este mundo, mi amado hermano, que a mí me detenga. No soy rico, y aunque lo fuera, ni los millones que tendría por ser rico me detendrían en esta tierra, mi amado hermano, o apagarían el deseo de que el Señor ya venga. No hay nada, absolutamente nada. Que mis hijos sean levantados, que mi esposa sea levantada, que Javier, mi mamá, mi papá sean levantados, que ustedes, mis amados hermanos, sean levantados, y que yo sea levantado, y marchemos unidos como la iglesia que somos a la presencia de Dios. ¿Qué viene? ¿Quién sabe?
No lo sé. Me asusta a veces. ¿Me detiene? Nunca. Porque sé en quién he confiado. Y sé perfectamente bien quién está a mi lado. ¿Quién está conmigo? ¿Sabe qué necesitamos, mis amados hermanos, para afrontar este año tan difícil también? Necesitamos buscar el reposo en Dios. No crea usted, mi amado hermano, que cuando Dios le habla, que cuando Dios le llama para ser su hijo, Dios simplemente dice, ya eres mi hijo y arréglatelas como tú puedas. No me interesa lo que vivas, lo que pases, no me interesa. Te doy fuerzas y arréglatelas como tú puedas. No. Tenemos la oportunidad que los de allá afuera no tienen. Ellos descansan en el vino, en la cerveza, en las drogas. Ellos descansan en el suicidio, así quieren descansar, sabiendo que todo eso no produce un descanso. Mas sin embargo hay ignorancia en sus vidas. Nosotros tenemos a alguien en quien podemos reposar. Dice la Biblia que aquel apóstol joven, porque cuando Juan fue apóstol era un jovencito. Por eso los jóvenes, cuando un joven se entrega a Dios por completo, es algo precioso y maravilloso. Juan fue un jovencito y dicen que él se recostaba en el pecho de Jesús. Yo creo que sentía una tranquilidad, un reposo, un descanso cuando estaba su cabeza en el pecho del Maestro. Hoy no tenemos a Jesús, así como Juan lo tenía. Pero sí tenemos a Jesús. Está aquí y está adentro de usted. Está en donde quiera que usted va. En la ruta de la maquila, en el camión de paga, en su carro. Anda con usted en su jardín cuando anda usted regando, cuando anda usted barriendo. Se va a dormir juntamente con usted. Está con usted, camina con usted, va con usted. Y es el único que nunca lo ha dejado ni lo dejará. Si hay alguien que siempre va a estar ahí, ese se llama Jesucristo. Bueno, a veces somos tercos, hermanos, somos tercos. Tenemos el descanso ahí, es como si llegásemos un día de una jornada larga, cansada, y llegásemos sin fuerza alguna, siquiera de levantar los brazos. Deseáramos descansar y reposar y tuviésemos la cama en un lado, sabiendo que cuando nuestro cuerpo se recostara en esa cama, íbamos a encontrar un reposo, un descanso para toda la jornada tan larga que hemos tenido. Y le diéramos vuelta a la cama y nos quejáramos y dijéramos, quiero descansar, ando bien cansado, todo el día trabajé, no quiero seguir, quiero un reposo, y la cama está allí. Pero obviamente la cama no va a hablar y va a decir, ¿estás buscando un reposo? Pues aquí estoy, acuéstate. Mas sin embargo Dios sí habla. Y sí le dice, ¿te cansaste? Estás trabajado, estás cansado, estás afligido, estás agotado. Yo lo conozco, yo lo sé porque yo lo sé todo. Hijo mío, pues descansa en mí. No lo has hecho porque no has querido. Pero yo te puedo dar el reposo y el descanso que tú necesitas. Miren, Mateo 11:28, muy conocido ese texto. Dice así la palabra de Dios. Dice, dice que venid a mí, dice el Señor, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, dice, y yo los voy a hacer descansar.
O en otras podremos ver, yo les voy a dar descanso, yo les voy a dar reposo. Este texto lo he escuchado que lo han predicado afuera y en cultos evangelísticos. Venid a mí todos los que estéis trabajados. Y mire que sí es verdad que Dios puede darle descanso a una persona que anda allá afuera. Ese descanso que necesita por tanta y tanta carga que el mundo genera. Sí, pero cuando yo leo este versículo completo, al parecer, porque Dios habla de cargar el yugo, Dios habla de aquellos que le obedecen, de aquellos que se deciden a seguirle. Yo creo que esta parte de la Biblia es para nosotros, es para la iglesia. Vengan a mí todos aquellos que se han cansado y que han trabajado, a lo mejor han trabajado en mi obra, a lo mejor el mundo los ha agobiado, a lo mejor Satanás los ha agobiado, a lo mejor el trabajo, porque el trabajo en Dios y el camino en Dios es cansado. Y llega un momento, mi amado hermano, en que vamos caminando por la senda que Dios marcó, que Dios dejó para nosotros, y llega un momento en que vamos caminando por esa senda y como cualquier camino, se nos acaban las fuerzas. Ya no podemos más. Yo recuerdo perfectamente bien cuando era un joven y mi pasión era correr. Me fascinaba correr. Yo salía de la secundaria y no había un solo día que yo no descansara media hora, me pusiera ropa deportiva y saliera a correr hacia el cerro. Todos los días. Descansaba mi mente, me sentía a gusto, me sentía saludable. Y yo corría todo el camino hacia el cerro. Se le llama el Cerro Bola allá en mi rancho. Es un cerro que parece una bola y luego ya están todos los cerros. Caminaba, corría, pero llegaba un momento en que yo subía al cerro, había una Virgen de Guadalupe en aquel cerro. Y ahí es donde yo descansaba porque me gustaba. Cuando llegaba allá arriba me gustaba sentarme media hora más y mirar todo mi rancho, sentir el sonido del viento, porque allá siempre arriba de un cerro se oye el viento. Aunque no haya viento muy fuerte, se oye un silbido muy tranquilo. Y yo miraba todo mi rancho. Pero cuando empezaba a subir el cerro, era difícil y era cansado. Y hay veces que este caminar tiene momentos en los que parece que no vamos ya en algo plano, sino que estamos subiendo una cuesta que a veces supera nuestras fuerzas. Y ahí es donde Dios dice, has caminado, te has esforzado, has trabajado, le has echado ganas, se han venido muchas cosas. El mundo te ha querido atraer, mas sin embargo te has mantenido aquí conmigo en mis caminos. Ven, porque yo te voy a hacer descansar. Te voy a dar el reposo que tú necesitas. Te voy a dar la tranquilidad que a lo mejor andas buscando y que no vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos en este año aprender. Necesitamos aprender a buscar el descansar en Dios. Ya basta de que tal vez creamos que podemos nosotros con todo. Hermanos, no podemos con todo. A lo mejor nuestra inteligencia y nuestras capacidades y nuestras fuerzas nos han llevado a brincar muchos obstáculos por nosotros mismos. Pero hay cosas que no vamos a poder solos. Un día estaba metiendo unas cosas a un cuarto y me tocó cargar algo muy pesado y le estuve dando vueltas. Soy muy malo para pedir favores, yo, malísimo. Es algo que no es bueno, necesita uno saber pedir, ¿verdad? Un favor. Pues no pedí favor. Yo dije, como quiera le hago, ahorita lo meto. Pues sí lo metí. Batallé muchísimo, hermano.
Pero cuando lo metí, lo puse en una esquina, me sentí, ¿cómo se dice? Me sentí fuerte, me sentí bien. Dije, wow, ¿cómo pude meter esto tan pesado? Pero me vino un pensamiento a la cabeza y ese pensamiento fue, ¿y cuando esté viejito? A lo mejor ahorita porque estoy joven y como quiera me las ingenié, pero va a llegar un tiempo en el que a lo mejor no voy a poder y voy a tener que pedir ayuda. Necesito aprender a pedir ayuda. ¿Sabe qué? A veces queremos hacer las cosas solo. No. Hermano, no trabajes solo. No hagas a un lado aquello que Dios ya te dio. Sus fuerzas, su ánimo, su aliento, su reposo, su descanso. No lo hagas a un lado. ¿Sabes por qué? Porque cierto momento de tu vida te vas a topar con algo que no vas a poder. Va a superar tus fuerzas por completo. Entonces necesitamos aprender a descansar en Dios. Termino con esto, mis amados hermanos. Para descansar en Dios es necesario primeramente estar en Dios. Si no estás en Dios, ¿cómo vas a descansar en Dios? No vas a poder. Necesitamos estar en Dios, caminar con Él, estar cerca de Él, y podemos descansar en Él. Y si no, hay que buscarle, o hay que volver a Él. En ocasiones estamos aquí en cuerpo, pero en corazón y en mente ya no estamos aquí. Ya no estamos aquí. Y se necesita regresar a Dios, volver a Dios nuevamente para que Dios pueda darnos el reposo que Él quiere darnos. Mire, acabo nada más diciéndole esto. Hace ya algunos años, no muchos, me pasó algo que, les digo, no muchos saben. Yo empecé a pasar por una crisis muy difícil, la crisis más difícil de mi cristianismo desde que conocí de Dios. La pasé hace algún tiempo, no hace mucho, hermano, no hace mucho. Y un día llegué a la casa y yo andaba con el ánimo por el suelo ya. Yo ya no quería venir a la iglesia, así. Y creo que a más de uno aquí le ha pasado que a lo mejor un día ya no quiere venir a la iglesia. Yo ya no quería venir a la iglesia. Yo ya no quería, estaba pasando por unas cosas. Y un día llegué del trabajo y me senté, me acuerdo que me senté en una sillita que teníamos. Y la acomodé la silla apuntando para la puerta de mi casa, la puerta de la salida principal. No sé cuántos conozcan mi casa. No sé por qué puse la silla en medio de la sala apuntando para allá. Y mi esposa se sentó en un lado, estaba el sillón en un lado. Y ella se sentó en un lado del sillón. Y yo estaba enojado. ¿Por qué? No sé. Pero estaba enojado, estaba molesto, ya no quería venir a la iglesia. Estaba pasando por una crisis muy difícil. Por eso le digo que a veces el cristiano se topa con cosas que no se pueden, hermano. A veces vienen cosas que superan nuestras fuerzas. Y me acuerdo que mi esposa me estaba mirando y puso una alabanza. Y yo le dije, apaga la música, no quiero oír música. Y luego se me quedó viendo y me dice, ¿pero por qué? No quiero oír música. Y se lo dije con un tono ya más fuerte, le dije, no quiero oír música. ¿Pero qué te pasa? No, es que no quiero oír música. Es más, no quiero ir ya a la iglesia. ¿Pero por qué? Me decía mi esposa, ¿pero por qué?
¿qué te está pasando? Le digo, no sé, pero no quiero ir a la iglesia. No pienso volver nunca más a la iglesia. Y ella empezó a llorar. Y me dice, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Y yo clavé mi vista en la puerta y ya no le hice caso. Y ella puso una canción que se llama Mil Caminos Bajo el Sol, me parece, de Oscar Medina. Y yo tenía mi vista puesta en la puerta de la casa y empecé a escuchar esa alabanza y no sé cuántos la han escuchado. Y conforme estaba escuchando, por eso le digo que Dios habla en una canción, en un canto, en una palabra, en una frase. De repente Dios habla en una situación. Empecé a escuchar la canción que caminé por 1000 caminos bajo el sol. Y me empecé a acordar, ¿sabe de qué, mi amado hermano? Me empecé a acordar de muchas cosas. Primero empecé a acordarme de todo lo que caminé antes de Dios. Todas esas caminadas que yo hacía por las orillitas de mi rancho, solo a las 12 de la noche. Ya no había nadie, oscuro, solo. Y yo caminando por las orillas de mi rancho llorando. Con una necesidad profunda que no podía llenar. ¿Por qué? Porque solamente la podía llenar Dios. Y yo no había conocido a aquel que llena la necesidad humana. Empecé a acordarme de aquellas veces con mi cabeza agachada, llorando desoladamente. Empecé a acordarme cuando llegué aquí a Juárez, cuando iba por mi carro y aquellas voces me decían que no servía para nada, que me quitara la vida. Empecé a acordarme de aquellas caminatas por los montes de aquí de Ciudad Juárez, haciendo cosas malas. Empecé a acordarme cuando llegaba a la puerta de afuera de mi casa en mi carro y hasta 1 hora duraba con mi cabeza pegada en el volante del carro llorando, porque sentía una amargura, una tristeza y una necesidad que no podía llenar. Después me empecé a acordar de todas las veces, desde que conocí de Dios, de todas las veces que de repente caminando los caminos me he topado con cosas grandes y Dios se ha hecho presente y de una o de otra manera me ha ayudado y me ha sacado de tantas y de tantas cosas. Me acordé de aquella vez que les he contado ya varias ocasiones, de aquella vez que caminando por el monte me paré en medio de la nada, en un lado de un pozo donde aventaban basura, y que andaba ya muy cansado, muy cansado, porque había andado caminando todo el día sin comer, haciendo cosas malas, y en ese rato me cansé y me doblé en esa soledad, y me cuestioné y me dije, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me trae aquí? Yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en mi casa, acostado, hace frío, tengo hambre, estoy cansado. ¿Por qué estoy aquí? Me acordé el día, aquel sábado en que llegué a aquella iglesita pequeña de cartón y de paletas, y por primera vez Dios hizo algo poderoso en mi vida. Y llenó ese vacío que por años quise llenar con muchas cosas y que no pude llenar. Y empecé a llorar en la sala de mi casa. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y le dije al Señor, perdóname. Perdóname porque es mucho lo que me has dado. Es tanto lo que me has ofrecido. Y ahora yo pagándote con esto. Perdóname. ¿Sabe una cosa, hermano? Para depositar todas nuestras cargas en Dios y descansar en Dios, necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos allegarnos a Dios. Repito, porque a veces estamos y no estamos. A veces, cuando menos lo pensamos, ya andamos tan apartados de Dios. Tan pegados a otras cosas, pero tan apartados de Dios.
Entonces Dios, mis amadísimos hermanos, nos da lo necesario para afrontar lo que estamos viviendo. Nos da lo necesario para que en este 2020, y si el 2021 viene peor o viene mejor, no lo sabemos. A lo mejor ni llegamos. Y no lo digo porque podemos morir, ¿verdad? Pero más bien lo digo porque a lo mejor el Señor viene por nosotros. Nos da lo necesario para afrontar todo lo que venga, todo lo que estamos viviendo, todo lo que podamos vivir en cualquier lugar y en cualquier